Bueno, vamos a trabajar con una escena de una de las películas de Buster Keaton. O sea, vamos a tomar un fotograma para poder construir a partir de ahí la maqueta que nos va a servir de base de layout. Eso es muy importante porque nos va a permitir configurar luego con el celular una forma de análisis de trabajo audiovisual sobre lo que es el lenguaje de cámara y cuál es el encuadre que más me conviene, y de ahí poder sacar con una buena estructura lo que sería el layout. Entonces, teniendo esta imagen que ya tenemos detectada como dentro del marco del GAC, pues vamos a desarrollar lo que sería nuestra planimetría. Tendríamos claro entonces lo que sería un esquema superior, una vista top, que nos va a permitir entender dónde van los elementos. Aquí vamos a tener ubicada la puerta que teníamos dentro del desarrollo visual que está dentro de las especificidades de la captura de pantalla que tenemos. Tenemos lo que sería la ventana. En esta ventana tenemos lo que sería más o menos lo que es la tina, que está ubicada en esta zona. Tenemos lo que sería una zona de la ducha, que estaría en esta zona. Tenemos lo que sería el lavamanos, que estaría en esta zona. Eso es más o menos como nuestro aspecto visual. Si lo queremos convertir en una isometría, no tenemos que hacer algo muy complejo, simplemente vamos a hacer un levantamiento muy sencillo de las diagonales de las paredes. Tenemos la pared trasera y tenemos lo que sería la construcción de nuestra pared anterior. ¿Qué pasa en este caso? Tenemos claro que existe una puerta que estaría ubicada en estas zonas, más o menos este levantamiento. Aquí tenemos nuestra puerta. Tenemos una ventana que sabemos que estaría ubicada más o menos en esta zona. Tenemos aquí lo que sería, en este caso, la tina, que si bien parece que llega hasta el fondo, inclusive llega hasta el fondo. Entonces lo que hacemos es que tenemos más o menos esta altura, este cuadradito conforma lo que sería la tina en su base, y proyectamos el cubo correspondiente a lo que sería la tina. No hay que ser absolutamente exacto, solamente como para tener un espacio en donde esto se conforma. Tenemos eso, tenemos aquí lo que sería la ducha propiamente, que aquí tenemos lo que sería la cortina. Estaremos trabajando como en este espacio. Y tenemos acá lo que sería el lavamanos, que tenemos como este cubo que sale acá, y con él vamos a hacer este cuadrado que nos da como la superficie a donde va a estar aplicada. Entonces este es más o menos nuestro espacio. ¿Cómo trasladamos entonces esto a un formato como tal? Claro, tenemos que partir de tener el material adecuado. Aquí vamos a tener, digamos que una hoja común y corriente. Vamos a determinar una altura común y corriente. Vamos a trabajar estos dos elementos. Vamos a deshacer el material extra. De entrada ya tenemos acá el soporte de lo que sería correspondiente a al piso y a esta pared. Ya tendríamos los elementos básicos para esto. Entonces, ¿qué tenemos que dibujar? Tenemos que simplemente pensar, bueno, ¿cuál va a ser la puerta? Entonces voy a determinar dónde va ubicada la puerta. ¿Sí? Que es un elemento, no importa lo que haya en el interior, simplemente es tener ubicados los elementos. ¿Dónde iría más o menos nuestra ventana? Y ya sabemos que existe una altura para lo que sería la tina. Entonces, claro, tenemos que dibujar esa altura de la tina. Se va contra la pared inclusive. Entonces, esta tina va a ir contra la pared, un poco más allá de la ventana. Ya vamos a ver para qué nos va a servir este pedazo que sobra acá. Entonces, tenemos eso en la vista correspondiente a toda esta cara. Claro, nos queda aquí también el ancho de lo que va a ser la tina. Aquí lo vamos a dibujar como tal. Este es el ancho de la tina. Vemos esto acá. Ya en la vista inferior, en lo que corresponde al plano inferior, a la vista superior, como lo podemos manejar nosotros, entonces tenemos esto acá claro. ¿Qué voy a hacer? Voy a dibujar las otras dos dimensiones. Entonces voy a encargarme de la tina hasta dónde va a llegar. Solo voy a determinar los espacios. Hasta dónde va a llegar la ducha. O sea, es decir, acá tenemos una especie de arco que genera esto. Y acá donde va a estar soportada la base de nuestro lavamanos, y donde va a quedar nuestro lavamanos como tal cuando lo proyectemos hacia arriba. ¿Esto para qué va a servir? Yo aquí voy a poder generar una especie de retícula de profundidad. Yo puedo trabajar aquí lo que van a ser las líneas de construcción de ese piso, que cuando ya hagamos la captura final nos va a servir como punto de referencia. Entonces tenemos estos elementos.
No tiene que ser precisa ni milimétrica, el objetivo simplemente es tener un punto de referencia. Entonces ya teniendo esto claro, de una u otra manera eso nos va a permitir trabajar con todo el desarrollo que tenemos nosotros a nivel puntual y lo que nos va a permitir en términos prácticos. Este es el primer elemento del boceto con el cual voy a trabajar. Entonces, ¿qué implica esto? Claro, tenemos que tener otro material, en este caso nuevas hojas. Estas hojas las vamos a colocar de manera que uno pueda tener claro qué va a quedar en el espacio. Entonces ya tenemos claro, esta distancia, ya sabemos que esta medida va a ser para la distancia de esta parte y para la altura necesitamos esta otra parte que va hasta acá. Simplemente sacamos una regla, la ubicamos de manera que nos determine bien esa altura. Como les digo, no tiene que ser absolutamente preciso, solamente estamos buscando que tenga un tipo de relación. Esto lo vamos a doblar por esta zona. Este va a ser nuestro punto, digamos que de medición. Ya sabemos que hasta acá va la altura del otro soporte. Esto lo vamos a recortar. Esto acá también lo tenemos que recortar. De esta manera. Y aquí ya tenemos lo que son las dos paredes laterales. En este caso las dos paredes laterales que vamos a hacer antes de cortarlo, simplemente vamos a trabajar otra retícula. Vamos a trabajar una serie de líneas que nos permitan entender algunos aspectos de la perspectiva que vamos a generar. Ahorita sí cortamos este elemento. Ya tendríamos una pared, digamos que en este caso, y la otra hasta el otro lado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegarla con cinta. Vamos a tomar esto simplemente como punto de referencia acá. Vamos a trabajar estas líneas de esta manera. Hacia el interior deben quedar las líneas y vamos a pegarlas a donde debería estar este elemento. Aquí ya nos queda una pared y vamos a hacer lo respectivo a la otra, que simplemente voy a tener acá, colocar la cinta y acá voy a levantar para hacer el pegue de este lado. De esta manera queda la construcción de una de las caras. ¿Sí? Ya hacemos lo mismo con la otra. En este caso lo que vamos a hacer es, claro, yo tengo que tener aquí el material para pegar la cinta con este. Lo voy a colocar aquí de esta manera. Y acá cuando lo recueste vamos a hacer el pegue de la superficie. De esta manera. Voy a levantarlo un poco para que me quede más fácil hacer el proceso de pegue. Y lo pegamos de esta manera. Un sobrante lo puedo doblar para que me ayude a terminar de afirmar. Entonces ya tenemos acá la primera parte del espacio, que es, digamos que la zona de construcción general. Ya tendríamos ahí la primera toma. Con ese tipo de aspecto, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos plantearnos lo que va a ser la tina. O sea, yo tengo acá ya una medida, aquí ya puedo aprovechar este material que me está sobrando. Entonces vamos a determinar la altura, ya sabemos que la altura tiene este volumen, entonces vamos a cortar el sobrante del volumen. En este sentido ya tendremos un lado, en este caso de la tina. Eso nos va a dar la posibilidad de plantearnos el otro lado. Entonces el otro lado es, tomamos la medida de este tamaño
y lo vamos a cortar nuevamente. Listo, eso ya nos va a dar lo que sería la profundidad y la altura. Ya tendríamos ahí nuestra tina. Ahora nos queda faltando el ancho, pero este ancho lo vamos a hacer de la siguiente manera: lo vamos a marcar. Al marcarlo, aquí se va a generar algo interesante, y es que necesitamos que esta altura, digamos que esta misma altura coincida. Entonces voy a utilizar este mismo material. Voy a cortar por acá una pestaña, solo hasta este punto, hasta el punto de la división. Acá voy a doblar de esta manera. Casualmente nos quedan las mismas alturas. Acá voy a doblar de esta manera. Y con eso lo que yo voy a poder hacer es tener este elemento. Entonces con esto lo que voy a hacer es hacer un cierre. Y ya puedo yo pegarlo o ubicarlo donde yo lo necesite. Este va a ser el concepto de la tina. Claro, yo te puedo dibujar. Si quiero, yo puedo aquí, antes de ponerme a hacer el doblez, pues puedo dibujar el área de la tina para que más o menos me permita darme cuenta cómo va a funcionar. Esto también lo voy a poder pegar de esta manera. Voy a pegar algunos cuantos de esta manera. Como digo, solamente son referencias, no tenemos que tenerlo de una manera constructiva muy certera. Incluso con esto ya podemos darle volumen a esto, porque yo puedo colocar este objeto acá, doblo bien la cinta, si queda sin un poco de pegante no es problema, porque solamente es una referencia, y vamos a ubicarla de esta manera. Claro, aquí me toca tratar de que al momento de pegarla sí esté lo más alineado posible para que no se vaya a hundir y me quede en mala perspectiva, que no quede muy distorsionada. Ahí tendríamos nuestro primer elemento. Ya tendríamos, digamos, que ese volumen. Adicional a esto, tendremos que generar lo que va a ser propiamente el lavamanos, que es muy parecido a lo que estamos haciendo acá. Simplemente vamos a trabajar la altura. Si el lavamanos llega hasta cierta altura, nosotros supongamos que llega por ahí hasta esta altura, tomando en cuenta nuestra referencia, entonces ¿qué vamos a hacer? Podemos hacer un rollo que tenga más o menos esa altura, es decir, que esto se cortaría, este elemento adicional se cortaría, y vamos a hacer simplemente un rollo. Más o menos del tamaño que yo quiero, es demasiado alto, no, apenas está para lo que vamos a utilizar. Entonces este rollito lo voy a asegurar con cinta. Un tramo acá, otro tramo acá. Ya vamos a ver cómo lo vamos a adherir ahora. ¿Qué vamos a hacer para el lavamanos? Vamos a determinar más o menos el ancho del lavamanos, y más o menos lo que va a ser la forma del lavamanos. Y vamos a determinar unas pestañitas similares a lo que hicimos con la tina. ¿Esto para qué va a servir? Esto me va a servir para que yo pueda en un momento determinado hacer los cortes que requiera sin mayor problema. En este caso estoy buscando nuestro bisturí que está. Aprovechar, voy a cortar esto de esta manera rápidamente. Como ven aquí, más que un trabajo elaborado, se requiere es ser práctico, hacerlo de una manera rápida, no dedicarle demasiado tiempo. El objetivo de esto es generar simplemente una serie de soportes muy prácticos para que podamos encontrarle la forma a los objetos. Aquí, como podemos ver, aquí ya tenemos nuestra síntesis, digamos que en forma básica, una primitiva muy básica, pero que nos va a ayudar a generar esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pegar esto acá contra este. Necesitamos que quede demasiado seguro, y esto lo que vamos a hacer es pegarlo contra la superficie del piso, pero
Le vamos a pegar un pequeño detalle acá arriba, que es para que no soporte contra la pared. Esto va a quedar ubicado en esta zona. Sí, más o menos digamos que ahí estamos trabajando. Claro, no tiene que ser preciso, eso es para tener un acercamiento visual. Ya una vez tenemos esto, ya toda esta construcción se da, el siguiente paso es utilizar una aplicación de fotografía. ¿Qué vamos a hacer con este? Vamos a empezar a entender cómo funciona el encuadre y cómo puedo empezar a jugar sin necesidad de cambiar demasiado a las diferentes perspectivas. Entonces simplemente utilizo esto como referencia, tengo las líneas guía que me van a dar la sensación de perspectiva, o puedo jugar con diferentes encuadres de lo que quiero de mi toma. Por ejemplo, o puedo hacerle también techo, seccionar un espacio específico, y de esa manera puedo ya llegar a plantearme, como vamos a ver, los diferentes elementos que tenemos en el desarrollo. Puedo jugar con estos elementos como se los voy a mostrar ahorita.